على الأرض وعليك بلادي لا أساوم. بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم سأقاوم. Buenas, marhaba, ahlan wa sahlan, hola, bienvenidas, bienvenidos a esta clase, esta cuarta clase, este cuarto tour del viaje a Palestina a través de sus canciones. Comenzamos la clase de hoy con esta introducción, con este tema de Julia Butrus, Al-Haqqu Silahi, Al-Haqqu Silahi. La verdad es mi arma, o el derecho es mi arma. La palabra haq habíamos visto que podría ser derecho, es la palabra derecho, no como mano derecha en lugar de, sino como el derecho de los derechos humanos, el derecho de las personas. Y también significa, bueno, verdad. Al-haq puede ser la verdad o tener razón. Ma'ak al-haq, tener razón, por ejemplo, podría llegar a ser. Entonces, el derecho es mi arma o la verdad es mi arma. Tremenda canción de Julia Butrus con la que terminamos la clase pasada, que bueno, fue una clase muy triste dedicada a la Franja de Gaza. La clase de hoy es un viaje histórico. Ya hemos tenido en la primera clase un viaje a través de la identidad palestina, vimos algunas canciones, hablamos mucho de la identidad de Palestina antigua. La segunda clase fue un viaje a la década del 70 y el 80 con Firka Lashikin, también con Ahmad Kabur, con Taufik Zayad. Vimos todo eso previo a lo que fue la intifada. Tuvimos canciones muy, muy bonitas y este viaje que se concentró mucho en lo que es la Ribera Occidental. La tercera clase fue dedicada a Gaza, donde explicamos bueno, cómo Gaza se convirtió primero en un campo de refugiados, luego en un campo de concentración y finalmente en un campo de concentración y exterminio, que es lo que es al día de hoy, tristemente, la Franja de Gaza. La clase de hoy vamos a viajar mucho más lejos, a la década del 30, vamos a llegar a viajar, vamos a viajar un montón, vamos a viajar en la historia de Palestina. Esta clase de hoy va a tener bastante el bloque explicativo, algo que les debía, que es parte de la historia. De manera introductoria, porque no es el objetivo principal la historia, pero sí era uno de los objetivos que planteamos que íbamos a brindarles, ¿no? La identidad palestina, la historia palestina, la causa palestina. Hoy es momento de entender cómo se llegó a donde se llegó. Vamos a dedicarle media horita más o menos a eso, 25 minutos a eso, y vamos a tener los himnos de Palestina, el primer himno que tuve y el himno actual, Mautini y Fidai. Así que, sin más introducción, vamos a comenzar, como les decía, con esta parte histórica, ¿no? Para esto nos volvemos a la primera clase. En la primera clase hablamos de la identidad palestina, hablamos que era un pueblo cananeo, que de origen cananeo, pero no solamente cananeo, porque los cananeos fueron los que fundaron las ciudades de Palestina, pero después vinieron muchos otros pueblos, los filisteos, tiene el nombre filistín, los hebreos, los hititas, los persas, los romanos, los árabes. Pasaron decenas y decenas y decenas de imperios por ahí que se establecieron, y Palestina hoy, les recuerdo esto que dije en la primera clase, Palestina hoy es lo que quedó de todo eso. Por eso Palestina es un pueblo multiétnico, multicultural y multireligioso. Si bien predomina el Islam, no es lo único que hay en Islam, no hay que pensarlo como algo homogéneo porque no lo es heterogéneo. Étnicamente, religiosamente, culturalmente. Palestina, hasta cerramos la primera clase, la parte de la teoría, diciendo que era un país del Sham. Antes de la Primera Guerra, había una región que era Siria, Líbano, Palestina, Jordania y parte de Irak, que formaban lo que es Bilad y Sham, como dice acá, ya lo vimos la otra vez, pero vamos a retomar. Comparten historia, tradiciones, costumbres, cultura, el mismo dialecto del árabe. El árabe es el idioma oficial de más de 20 países, una de las 5 lenguas más importantes del mundo, y además hay dialectos que se hablan por regiones. El dialecto palestino es muy similar, prácticamente al mismo que el libanés, el sirio, el jordano, el iraquí, es más o menos lo mismo. Pueden cambiar alguna pequeña cosita, pero es el mismo dialecto, el dialecto levantino. Bueno, ni hablar del dabke, que si ojalá lleguemos con las clases a meter un poquito de canciones bien dabqueras. La gastronomía, bueno, en fin, comparten todo, ¿no? Era como una unidad territorial, cultural, y fue dividida, como vamos a ver ahora, cuando surge el sionismo. El sionismo se vende como un proyecto, se vende a sí mismo como un proyecto de liberación nacional. Vamos a ver que es completamente falso, como un proyecto noble, porque dice, no, pero vos no querés que los judíos del mundo tengan un lugar, y depende cómo. Si tener ese lugar implica masacrar millones de personas o miles de personas, robar la tierra, nadie tiene derecho a hacer una cosa así, absolutamente nadie. Y lo triste que esto es que está pasando hoy, no está pasando hace 500 años como fue la conquista de América, está pasando hoy y está siendo televisado, estamos viendo cómo ocurren estas cosas, ¿no? Es como si los 500 últimos años de historia no nos hubieran enseñado nada. Hoy vamos a ver con fundamentos esto. Lo que antes de
Antes de 1900, Palestina era parte del Bilad y Sham, y lo cierto es que en la región había predominantemente musulmanes, pero también había cristianos y judíos, incluso en todo el mundo árabe, y se llevaba muy bien, las comunidades se trataban muy bien. Todo el tema del antisemitismo era algo que pasaba en Europa. En Europa sí había mucho antisemitismo, los pogromos en Rusia, después mismo con leyes que no les permitían por ahí en algunos lugares comprar propiedades, en fin, los judíos eran muy discriminados en Europa, pero eso en el norte de África y en el Levante no pasaba, en los países árabes eso no pasaba, convivían perfectamente. Hasta que el proyecto colonial sionista, bueno, ingresó en Palestina de la mano del imperialismo occidental, que ahora lo vamos a ver. ¿Dónde surge el sionismo? Que es un movimiento de liberación nacional. Surge en Europa. Esta persona que ven acá, Teodoro Herzl, es el padre fundador del sionismo político. Era húngaro, nació en el imperio austrohúngaro. Un húngaro que decide, que dice que los judíos tienen que tener una patria en Palestina o en Argentina. Liberación nacional, si estás en Hungría, hacer un país en Palestina o en Argentina, ya lo vamos a ver con su propio libro. Este es el padre del sionismo, como les decía, es un periodista, nacido en Hungría, en el imperio austrohúngaro, y en el año 1896 escribe el libro Der Judenstaat. Der Judenstaat es el nombre oficial que tiene el libro porque él hablaba alemán, no hablaba el hebreo antiguo. Acuérdense que es una lengua muerta que murió. El hebreo que se habla hoy en Palestina ocupada es una lengua que inventaron en 1892, lo inventó Eliezer Ben Yehuda, es el nombre falso Ben Yehuda. El nombre era Yitzhak, no me acuerdo el apellido, pero es un nombre, es un bielorruso, si mal no recuerdo, el inventor del hebreo actual, que fue inventado, ya les digo, en 1882, como parte del proyecto colonial sionista. El hebreo actual es distinto del hebreo antiguo, el hebreo de la Torá. Toma cosas de ahí, pero también de otra. Bueno, no me quiero ir tanto por las ramas. La cuestión es que lo que quiero decir es que el libro Der Judenstaat está escrito en alemán, porque el imperio austrohúngaro se hablaba ese idioma, era la lengua madre de él. Se llama El Estado Judío, el libro. Pero bueno, el judío usan el sionismo, lo que hace, que esto tiene que quedar bien claro, usa el judaísmo como un escudo para cumplir sus objetivos políticos, coloniales e imperialistas. Hay que saber diferenciar entre sionismo y judaísmo, son cosas muy distintas. El sionismo es un movimiento político y el judaísmo se puede entender de dos maneras: como una religión, como fue entendida por siglos, o como se entiende desde hace un poco más de un siglo, como una cultura. Hay personas que por ahí no son religiosas judías, pero su padre, su madre, sus abuelos son judíos, entonces tienen las costumbres del judaísmo, ¿no? Como uno que nace en una familia católica y después no cree en Dios, se vuelve ateo, pero por ahí se junta a celebrar la Navidad, la Pascua, porque es una cuestión cultural. Entonces entendámoslo de esa manera, no equiparemos sionismo a judaísmo. El sionismo ya vamos a ver lo que es, que acá lo dice, ¿no? Es un movimiento político, supremacista, racista, colonialista, imperialista y genocida. Y ahora vamos a ver eso usando el mismo libro de Teodoro Herzl. Les decía, en 1896 él escribe este libro en alemán en Europa. Y en 1897 se arma el primer Congreso Sionista Mundial, que se arma en Suiza, en Basilea. Lo quisieron hacer en Alemania, en Berlín, pero los rabinos, los judíos se opusieron no permitieron que se haga y se tuvo que hacer en Basilea. Así que ahí es donde nace el movimiento sionista en Europa. Nada que ver con liberación nacional, no tiene nada de liberación nacional. Y vamos a ver, ya que les daba estos epítetos: supremacista, racista, colonialista, imperialista y genocida, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Vamos a venir acá al libro El Estado Judío de Teodoro Herzl. Ahí lo voy a buscar. Acá tenemos el libro. Como pueden ver, este es el libro de Teodoro Herzl. La traducción está hecha por la Organización Sionista Argentina. O sea, no se trata de cualquier cosita, sino algo bien oficial. Vamos a ir a la página 44-42, donde les voy a mostrar por qué es un proyecto genocida. Esto fue escrito en 1896, porque después le dicen que todo empezó el 7 de octubre, dicen desde los medios de comunicación. Mentira. Es completamente falso. Esto empezó podría decirse oficialmente con la Nakba en el 48, pero en realidad se gestó desde antes, de 1896, se empezó a gestar en Europa. Este es un capítulo llamado El Plan. Y miren lo que dice. Yo les decía que era un movimiento genocida, supremacista, racista, colonialista, imperialista. Miren lo que dice. Si se quiere construir una nación, no hay que hacerlo de la manera que fuera posible hace 1000 años. Es una insensatez volver a viejos grados de cultura como quisieran muchos sionistas. Por ejemplo, si nos resolviéramos a aniquilar las fieras de un país, no lo haríamos de la manera de los europeos del siglo V. No nos pondríamos en campaña de forma aislada contra los osos armados de jabalinas y lanzas, sino organizaríamos una grande y alegre cacería
acosaríamos a las bestias hasta tenerlas acorraladas, hasta tenerlas reunidas, y recién entonces arrojaríamos una bomba de melinita. Como pueden ver, acá está claramente lo que está haciendo Israel. Esto no es una respuesta al sitio de octubre, fue planificado en 1896. En 1896 lo planificaron, luego llevaron a cabo la Nakba, donde hicieron esto, acorralaron a los palestinos en la franja de Gaza, los mataron como pudieron, y quedaron acorralados en la franja de Gaza. Acuérdense lo que le dije la clase pasada, el 90% de la población gazatí es refugiada de otros lados. Los tienen acorralados y hoy les tiran esas bombas, que en vez de melinita son de fósforo blanco. Entonces, por eso hablamos de que Israel es un régimen genocida. Y no es un movimiento de liberación nacional. Pero esto sigue, seguimos con el libro. Fíjense esto. Entonces, si poderes están dispuestos a conferir al pueblo judío la soberanía de un territorio neutral, y no se dejen engañar por la palabra judío, no representan al judaísmo, representan al sionismo. Hay mucha oposición dentro del judaísmo hacia el sionismo. La Society deliberará sobre el país a ser ocupado. Ellos mismos lo plantean en 1896, Teodoro Herzl. 2 países pueden ser tomados en cuenta, Palestina o Argentina. Bueno, acá está el capítulo, Palestina o Argentina. Este libro me lo pueden pedir. Y acá, ¿por qué les decía imperialista? Lean esto, el neocolonialismo en su máxima expresión. Si el sultán nos diera Palestina, porque en ese momento Palestina está bajo dominación otomana, como el resto del Sham, podríamos comprometernos a regularizar las finanzas de Turquía. Entonces, fíjense, si nos dan la tierra, los ayudamos con la encuesta. Neocolonialismo es algo que pasa mucho hoy en el mundo entero, el día de hoy. Para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia. Estaríamos al servicio de los puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. Puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. Por eso les hablaba de supremacismo. Por eso les hablaba de racismo. Esto es el libro fundacional del sionismo. Si se quiere, de alguna manera, podría ser la carta magna, le podríamos llamar, del sionismo, si quisiéramos. La Jewish Company. ¿Por qué colonialista? La Jewish Company está concebida en parte según el modelo de las grandes compañías colonizadoras. Ellos mismos lo dicen, no es algo que estamos inventando. Una chartered company judía, si se quiere, pero no le incumbe solo el ejercicio de los derechos de soberanía y no persigue solo fines colonizadores. La Jewish Company se funda como toda compañía según acciones de acuerdo con la legislación inglesa, se funda como toda compañía según acciones, de acuerdo a la legislación inglesa y bajo protección de Inglaterra, y tendrá su sede en Londres. Por esto es que les hablo de que no digo Estado, porque ellos mismos llaman compañía, no le llamo Estado de Israel, sino ente sionista, le llamamos mucho ente sionista porque la palabra Estado le queda grande. Por eso, volviendo a las diapositivas, decíamos que era un movimiento supremacista y racista, colonialista, imperialista y genocida. Genocida quedó bien claro cuando decía de acorralar a las bestias y arrojarles una bomba de melinita. Colonialista quedó más que claro en todo. Imperialista quedó claro cuando querían sobornar al sultán, que de hecho lo hicieron, para que los deje ingresar, que de hecho lo hicieron. Y racista y supremacista porque dicen que son un baluarte de la civilización, de la cultura, contra toda la barbarie. Eso es el sionismo, no se dejen engañar, no hay nada noble en el sionismo, es un movimiento criminal y terrorista. De la mano del imperialismo se metió en el año 1916, se dio el pacto Sykes-Picot, que bueno, entre Francia y el Reino Unido se repartieron todo el Bilad y Sham, lo que ven acá, la parte en naranja quedó bajo dominio británico, la parte azul bajo dominio francés. Una parte iba a quedar bajo dominio ruso, pero se vino la revolución rusa y los rusos, los soviéticos no se sumaron a este pacto, y de hecho lo hicieron conocer porque era un pacto secreto donde traicionaban el pacto que habían hecho con los árabes se habían aliado con los árabes para que se liberen del Imperio Otomano y los iban a reconocer como un gran estado, pero no hicieron eso, se lo repartieron y lo dividieron con la política del divide y reinarás. Esta no va a ser una clase muy profunda, acá les voy dando algunos puntos para que ustedes después investiguen. Es muy importante que esto después lo investiguen, me pueden pedir a mí. La organización FIDAI tiene una escuela de formación política con un montón de información profunda sobre estos temas. Y en el año 1917 se da la Declaración Balfour, que es una carta, la Declaración Balfour es una carta que escribe el ministro de Relaciones Exteriores, James Arthur Balfour, a Rothschild, al barón Rothschild, que era el representante del movimiento sionista y un parlamentario inglés, en la cual entre ellos dos se comprometen, voy a poner la camarita, entre ellos se comprometen
O sea, dice que la majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. O sea, el Reino Unido ve con buenos ojos establecerse en Palestina un hogar para los judíos de Europa, para los sionistas, básicamente. ¿Qué legalidad tiene? Ninguna. ¿Qué legitimidad tiene? Ninguna. Dos británicos haciéndose correspondencia de que se van a apoderar de Palestina. Hicieron este pacto y después, bueno, en 1922 lograron tomar posesión de todos estos lugares, no sin resistencia árabe, hubo resistencia árabe. Pero bueno, fueron aplacados. Así que esto fue repartido. Siria, Líbano, Jordania, Palestina fueron separados como países por Francia y el Reino Unido. Y así es como se empezó a gestar se empezó a hacer carne todo este proyecto que Teodoro Herzl había volcado en el libro en 1896. En 1900, bueno, acá dice, se da la gran revolución árabe entre el 16 y el 20, se rebelan los árabes contra el Imperio Otomano, logran su independencia por muy poco tiempo, porque en el 22 ya lo ocupa el Reino Unido y Francia, se lo reparten y lo ocupan, el armamento era muy superior. Entonces ahí empezó una infiltración fuerte de sionistas, ya se ven infiltrando, pero de manera muy esporádica, por su cuenta. A partir de acá, desde que el Reino Unido toma la protección, el protectorado sionista de Palestina, empiezan a infiltrar más colonos. Y acá hay que diferenciar entre un inmigrante y un colono. Un inmigrante llega de su país a otro país, a vivir una vida, a meterse en el país, busca un trabajo y busca vivir con la gente, conservando las costumbres que trae de allá, del lugar de origen, y mechándolas con las culturas de la tierra de origen. Viene en paz, viene a ser uno más. El colono viene, te echa de tu casa, la toma para él, se caga en todas tus costumbres e impone las suyas por sobre las tuyas. Te extermina, te liquida y toma posesión de lo tuyo. No se puede equiparar un inmigrante que debe ser recibido en todos lados con los brazos abiertos con un colono que debe ser expulsado de todos lados. En 1929 se da la revolución del Burak, que bueno, pasa que se me ve mucho tiempo. Se ve una revolución en Palestina porque los sionistas querían tomar Jerusalén. Los sionistas lo venden como la masacre de Hebrón y hablan de más de 110 judíos sionistas asesinados, y no dicen nada de los palestinos. Fueron alrededor de 130 sionistas asesinados y alrededor de 120 palestinos asesinados. En Wikipedia van a encontrar solamente las víctimas, entre comillas, sionistas, los colonos, y no dice nada de los palestinos. En árabe se llama la revolución del Burak. Burak es el muro que vimos, el muro de Jerusalén, que los judíos llaman el muro de los lamentos, los árabes el muro del Burak, porque el Burak acuérdense que era ese animal mitológico sobre el cual el profeta Muhammad ascendió al cielo. Eso lo ven en la primera clase, estaba contado en la primera clase. Pueden ver lo que fue. El que quiere más información puede buscar La Noche del Hijra o Al-Miraj, que hoy vamos a hablar un chiquitín de eso, tal vez lo vamos a mencionar, tal vez, si nos da el tiempo. En el 36 se da la gran revolución palestina. Del 36 al 39 se da una revolución independentista palestina que les recomiendo investigar acá. Y es muy importante para la clase de hoy esta revolución, porque tiene mucho que ver con esta primera canción que vamos a ver. Se dio una revolución independentista del 36 al 39 que fue aplacada. Después de eso los líderes fueron expulsados, los principales líderes fueron expulsados de Palestina. Pero bueno, acá ya se dio una revolución independentista en Palestina. Esto para que lo sepan, porque lo van a encontrar en internet como revuelta árabe. No fue una revuelta, fue una revolución. Azaura al-Filastiní al-Kubra. El nombre es la Gran Revolución Palestina, es el nombre del árabe. Pero para sacarle mérito, revuelta. Fíjense que en España le llaman la Revolución Española, porque son europeos, entonces le podemos asumir que es una revolución. Pero acá, como son del tercer mundo, bueno, revoltosos. No sé de dónde se tradujo eso. Es Azaura al-Filastiní al-Kubra, la Gran Revolución Palestina. Un nivel de organización tremendo, donde hicieron huelga general por más de 6 meses. Fue la huelga general más larga de la historia, por lo menos hasta ese momento. Ahí fue cuando se empezó el pueblo palestino, empezó a usar la kufía, que pueden encontrar en nuestra página web, pueden encontrar la historia de la kufía, y en la página web del Club de la Cultura Árabe. Pueden encontrar la historia de la kufía porque inicia acá. Antes la usaban solamente en el campo, pero de la mano de los fedayines se popularizó. No me va a dar el tiempo porque no es una clase entera de historia, la idea es hacer en 30 minutitos explicar un poco. Y en el año 1947 se da la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución completamente ilegítima que recomienda partir Palestina y dársela el 56% a los sionistas y el resto a los nativos. Esa resolución, los sionistas dicen que es lo que creó a Israel. Es mentira, porque las Naciones Unidas no tienen potestad de crear un Estado. Primero, que no tiene potestad. Segundo, que en las Naciones Unidas hay 2 tipos de resoluciones. Las resoluciones que son del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, están obligados a cumplirlas.
Las del Consejo de Seguridad de la Asamblea General, perdón, las de la Asamblea General no son vinculantes, son recomendaciones. La resolución 181 fue una recomendación, fue de la Asamblea General, no era vinculante. Y además que era ilegítima porque violaba todo el derecho a la autodeterminación de los palestinos, que se oponían obviamente a que les quiten el 56% de su tierra para dárselo a estos colonos infiltrados por el húngaro Teodoro Herzl y todo su séquito de seguidores que, bueno, después hizo carne a la entidad sionista. Esta resolución es completamente ilegítima y completamente ilegal. Sépanlo. Y bueno, detrás de esto se da lo que es la Nakba. La Nakba se conmemora el 14 y 15 de mayo, que es la limpieza étnica de Palestina. Voy a sacar la camarita para que se vean bien los datos. De la noche del 31 de diciembre de 1947 hasta el 20 de julio de 1949, grupos terroristas sionistas como Irgun, Haganah, Stern, Palmaj, que después se agruparon en los IOF, en las FOI, Fuerza de Ocupación Israelíes, arrasaron con 530 aldeas, lo repito, del 31 de diciembre del 47, antes del 15 de mayo, desde el 47, 31 de diciembre del 47 al 20 de julio del 49, cuando firmaron el armisticio con Siria, arrasaron con 530 aldeas. Masacraron a por lo menos 15.000 personas, que era un 13%, perdón, un 13% de la población. Un 13% de la población. Imagínense que 1 de cada 10 personas, o un poco más, murieron, fueron asesinadas. El 66% de los palestinos fueron expulsados de su patria. Imagínense que de cada 3 palestinos, 2 son expulsados. Y el 78% de la tierra robada. La historia oficial de Israel lo que dice, vuelvo a activar la camarita, dice que ellos declararon su independencia, que son un movimiento de liberación nacional, que declararon su independencia y los países árabes lo atacaron al día siguiente. Al 14 de mayo, los ejércitos árabes pusieron un pie el 15 de mayo. Al 14 de mayo, ya Israel había arrasado con más de 230 aldeas. Prácticamente la mitad de las aldeas habían sido arrasadas antes que un ejército árabe ponga un pie ahí. ¿Por qué? Porque estaban ejecutando el plan de Teodoro Herzl. El plan de acosar a las bestias, tenerlas acorraladas y arrojarles una bomba de melinita. Eso es lo que hicieron. Limpieza étnica, genocidio, para crear colonias, para ocupar territorialmente y para tomar dominio de la región. Seguimos pasando, porque, bueno, esto es Palestina, todo lo que ven acá es Palestina. Acá eran los primeros asentamientos que había, lo que está en negrito, los primeros asentamientos de colonos. En 48 eran los asentamientos de colonos que había. Y esto, bueno, en el 67, esta parte de arriba no cuenta, el 67... Israel toma todo esto que ven de Palestina, perdón, en la Nakba toma todo esto, solamente a Palestina le queda, que entre comillas a Palestina, queda sin ocupar, lo que se ve en verde, la franja de Gaza al costado, que quedó bajo dominación egipcia, y la ribera occidental a la derecha, que quedó bajo dominación jordana, hasta el 67 que Israel tomó todo eso. Lo que se ve de arriba en realidad son poblaciones palestinas dentro de la ocupación que no pudieron expulsar, Nazaret y distintos lugares. Así que esto es para que vean la progresión de lo que es la colonización de Palestina, no tanto en sí la ocupación, sino la colonización, como fueron metiendo asentamientos por todos lados. Y bueno, acá en el 48 nace la figura del refugiado, porque ya les decía, el 66% de la población fue expulsada, 100.000 fueron al Líbano, 90.000 a Siria, 4.000 a Irak, 100.000 a Jordania, 280.000 a la Ribera Occidental, 190.000 a la Franja de Gaza, 7.000 a Egipto y otros se reubicaron en distintas partes de Palestina ocupada, o sea que ya Palestina interior, ¿no? Que es lo que llaman Israel algunos, que los palestinos llaman Palestina interior. Así que el palestino fue despojado de todo para la opulencia del colono sionista. Los palestinos pasaron a ser extranjeros en su propia tierra, y desde el año 48 al 66 todos los palestinos, estos son los palestinos, no los refugiados, sino los palestinos que quedaron, que Israel no pudo expulsar, ese 33% restante de palestinos que Israel no pudo expulsar, que viven bajo dominación israelí en lo que es muchos países, algunos países reconocen como Israel, lo que decía Palestina interior, los territorios que Israel ocupó durante la Nakba. Vivieron bajo ley marcial hasta el 66, en el 67 los reconocieron como ciudadanos israelíes, pero no tienen nacionalidad, porque en Israel la nación israelí no es una nacionalidad, la nacionalidad es judía, esto es parte del sistema de apartheid. Vos podés ser ciudadano de Israel y tener algunos derechos civiles, pero los derechos políticos solamente los tienen los nacionales. Para ser nacional judío, tener la nacionalidad tenés que ser judío, y ahí tenés derechos políticos, por eso se habla de apartheid.
Así que estos palestinos no tienen nacionalidad. Nacionalidad en su documento parece indefinida. No les reconocen hasta su propio origen. Bueno, han sido expulsados, muchos han sido expulsados. Les pesa sobre ellos la ley del ausente, que es que si se van por más de un año no pueden volver a su tierra. También otra cosa es que a muchos palestinos que los echaron les dijeron, bueno, no están, así que como no están, ahora la tierra le pertenece al Estado de Israel, así es como le han usurpado la tierra a los palestinos que expulsaron. Incluso algunos se fueron y volvieron, y cuando volvieron dijeron que quisieron reclamar su casa, no, vos no estás, sos ausente. No, pero yo estoy acá. Sí, pero cuando vinimos a chequear no estabas. Así que a ellos tienen la ley del ausente presente. Está ahí, pero no está. O sea, no existe, no tienes, no, como vos no estabas cuando yo vine, no existís, no tenés derecho, ahora tu casa es mía. Como por ejemplo el primer ministro israelí, el criminal de guerra Benjamín Mileikovsky, que se llama Mileikovsky, alias Netanyahu, está viviendo en una casa usurpada de una familia de la aristocracia palestina. Básicamente está viviendo en una casa usurpada literalmente. Así que así es como fue formándose. Después vino la Nakba, Israel toma el 22% restante de Palestina el 5 de junio del 67, se da esta guerra, donde Israel, como les decía, toma lo que faltaba de Palestina, o sea, todo lo que se ve en verde. Y hoy Palestina está bajo ocupación. En el 87 se da la Intifada, la Revolución de las Piedras, donde los palestinos se levantan nuevamente contra el sionismo en pos de su liberación. En el 93 se dan los acuerdos de Oslo, algo muy controversial, donde Israel es reconocido con sobre el 78% de la tierra palestina, y a la vez Israel se comprometía a reconocer a Palestina. Esto permitió el retorno de 100.000 palestinos, un dato positivo, eso dentro de todo lo negativo que tuvo, que fue mucho lo negativo que tuvo, como reconocer al ente sionista sobre el 78% de lo que ocupó. Ahí Israel se comprometía a frenar los asentamientos y a retirarse de todos los territorios ocupados en el 67, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, al año 2000. Nunca lo cumplió, fíjense que pasaron 24 años y sigue ocupando. Estos acuerdos quedaron completamente obsoletos, pero quedó el marco de esto. Esto es Palestina al día de hoy, Cisjordania al día de hoy. Hay zonas A, B y C. Los palestinos solamente pueden estar en las zonas A, que es lo más oscurito. ¿Ven el color? Lo más oscurito es pueden estar los palestinos. En la zona C no pueden estar los palestinos, lo controla Israel. Fíjense toda la frontera, ¿no? La frontera con Egipto está toda controlada por Israel. Los palestinos viven en pequeñas islitas, en pequeños bantustanes, como se dice. Son pequeños pueblos, y para conectarse uno con otro tienen un muro de apartheid que tiene más de 600 kilómetros, que el 85% está construido sobre territorio palestino. No es que está construido en el límite, está construido sobre Palestina. Es como que tu vecino te haga la medianera en tu casa, el 85% de tu casa separando una habitación de otra, separando el baño de la cocina y de la pieza de tus hijos, y que para pasar tenés que pasar por un puesto de control, como dice acá. Hay más de 600 checkpoints. Esta es una foto del muro en Belén, en la ciudad natal de Jesús. Esto es uno de los tantos checkpoints por los que los palestinos son humillados diariamente. Para ir al trabajo tienen que pasar por ahí, para ir a visitar a sus familias. Esto, busquen más información porque esto es a modo introductorio. Así que hasta acá de historia, algo brevemente, vimos cómo se pudrió todo en Palestina. No es algo milenario, no es algo religioso, es político. Fue creado en Europa, apoyado por el Reino Unido, creado por un grupo político que es el sionismo, que incluso fue rechazado por los judíos en primera instancia, por los rabinos de Alemania fue rechazado. Entonces, no se dejen engañar, sionismo y judaísmo son cosas muy distintas, y acá la cuestión es política. Es el sionismo, es un movimiento colonial, supremacista, imperialista y genocida, desde su fundación, como vieron en el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl. Así que, bueno, dicho esto, porque lo teníamos pendiente, esto recuerden que después es información que ustedes tienen que ir a investigar, no se queden con esto. Esto es la punta del ovillo, ustedes tienen que salir a investigar esta información. Y ahora vamos a pasar a la primer canción del día de hoy, que es Mautini, que fue ya el primer himno que tuvo Palestina. Perdón.
Bien, ese es el estribillo de la primera canción. Ese fue, como les decía, el himno palestino, fue el primer himno palestino. Acá vamos a ver un poquito sobre eso. Vamos a hablar un poquito sobre esta canción, porque tiene una historia más que interesante. Su autor es Ibrahim Tukan. La canción se llama Mautini, fue compuesta en 1934. La letra, como les decía, es del gran poeta palestino Ibrahim Tukan, que fue el poeta nacional palestino antes de Mahmoud Darwish, antes de Muhim Bazizu. Murió en el año 1941, nació en el año 1913, si mal no recuerdo, vivió poquito y es uno de los exponentes de la literatura árabe de esa época más importantes de todo el mundo árabe, La música de la canción la hizo Mohammed Salim Fleifel, que es un libanés, hizo la letra de la canción. Desde la década del 30, como les digo, fue el himno no oficial de Palestina y en el año 2003 se convirtió en el himno de Irak. Es un himno del panarabismo también esta canción, es un himno del panarabismo, muy representativa para los pueblos de Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Irak, como pueden ver. Tal importante esta canción que tiene decenas y decenas y decenas de versiones. Por ejemplo, Murad Suati, un cantante palestino, hizo una versión, creo que en el 2016, espectacular, que les recomiendo escucharla. Después les voy a pasar una playlist con Mautini, si quieren, para los más manija. Mautini, cantado por distintos artistas. Elisa, la gran cantante libanesa, también hizo una versión de Mautini. Faya Yunan tiene una versión que es muy emotiva, es una cantante siria, es refugiada. Si no me equivoco, vive en Suecia, si mal no recuerdo, es una refugiada siria. Faya Yunan. Perdón, acá escribimos mal, Lunan, pero es Yunan, es con una I. Faya Yunan, es una I, no una L. Es tremenda, tiene una voz muy similar a la de Fairuz, Faya Yunan, que la recomiendo. Y el famosísimo Mohammad Asaf, que vimos la clase pasada de Gaza, también hizo una versión. Hay muchas más versiones, pero estas son de las más reconocidas. Como les decía, esta fue la canción, una de las canciones emblema de la revolución, de la gran revolución palestina del 36, una de ellas, no hay más. Ibrahim Tukan nació en 1905. Un literato, poeta palestino, profesor en la escuela y la universidad de Najah, ahí en Palestina, universidad ubicada en Nablus. Fue el tutor, por decir de alguna manera, de su hermana, Fadwa Tukan, que vemos en la foto, la gran poeta palestina, Fadwa Tukan. Ibrahim Tukan fue quien le enseñó a leer y escribir, le enseñó poesía. En realidad fue el primero a la escuela, después tuvo que dejar por cuestiones familiares, de imposiciones familiares. Una familia aristocrática, la familia Tukan, una importantísima familia aristocrática de Palestina, en la ciudad de Nablus, muy muy importantes. Ibrahim Tukan murió antes de la Nakba. Esto es para los que dicen que Palestina se inventó en el 67, en el 48, en oposición. Los palestinos ya luchaban de mucho antes por su independencia, de que fueron colonizados. Ibrahim Tukan es un gran referente de lo que es la poesía árabe y palestina. En nuestra página web encuentran algunas poesías de él, van a encontrar algunas poesías de él que son tan buenísimas. Hay una que se llama Mi propósito Gayati o Inna Qalbi li Biladi, mi corazón es de mi patria, que bueno,
Por cuestiones de tiempo no la voy a leer porque ya estamos, si no, no nos va a quedar tiempo para los demás, pero es una poesía hermosa. Inna qalbi li biladi. Se las voy a decir en árabe. Después la pueden buscar en el canal del Club de la Cultura de YouTube, que está con la traducción. Inna qalbi li biladi, la li hizbin aw za'im, la mabihu li shaqiqin aw sadiqin li hamim. Laysa minni law warahu marratan ghayra salim, wa lisani kafuadi, nita minhu bihamim. Ghayati khidmatu qawmi, bishaqai aw na'ini. Bueno, en el canal del Club de la Cultura ya les digo, la van a encontrar, pero metente la quería decir. En español la tendría que buscar ahora para decirle todo en español, porque si la tengo que traducir a la vez es mucho tiempo. Así que este es Ibrahim Tukan, esta canción Mautini es una canción importantísima, muy muy emotiva. Les busqué una versión vieja, la versión original. Las versiones actuales son mucho más emotivas, pues son tocadas con piano, son muy emotivas. Se las voy a mandar al grupo de WhatsApp a las personas que están haciendo este curso. Y la canción que vamos a ver ahora se llama Fidai, que es el himno nacional palestino, desde el año 65. El autor de esta poesía se llama, la letra es Said al-Muzain, y quien compuso la letra es Ali Ismail. Es el himno palestino. Fidai, que significa, se puede traducir de muchas maneras, es la persona que redime, que redime. Se puede traducir, lo traducen como combatiente, como revolucionario. Es la persona que da la vida por una causa, pero no el que muere, como ya les he explicado. Se alía esta canción, esta palabra ya la vieron en todas las clases, porque teníamos en la primera que decía Lan naskuta lan nastaslimana, ¿se acuerdan? Falastin Biladi, que decía Nafdiki linagia ya Falastin, Nafdiki linagia ya Falastin, te rescataremos te redimiremos, te rescataremos para vivir o Palestina. La teníamos también en Unadikum, que decía Wa afdikum, Unadikum, ¿se acuerdan? Ayuddu ala ayadikum wa busularda Tahtani alikum wakulu afdikum. Y digo afdikum, los redimiré, los rescataré. En un montón de canciones apareció y va a aparecer porque es por excelencia, ¿no? El Fidai es la persona el redentor, se puede traducir de alguna manera, pero literalmente, pero no tiene tanto sentido. Es esta persona que vive por una causa. Es previa a la cuestión palestina, Pasa que los palestinos ya lo quedó ahí, pero los revolucionarios argelinos también eran los fedayines. Acá pues la conocen como fedayines, ¿no? Está españolizada esa palabra. El fedayín o los fedayines viene de ahí. Porque es Fidai, es un individuo, y cuando son muchos el plural es Fidayin. Fidai, Fidayin. O Fidayun. Pero se llama Fidayin. Así que vamos a ir con esta segunda canción, que esta sí les voy a enseñar porque es muy fácil cantar el estribillo. Así que hoy vamos a ver algo de eso. Y vamos con esta tremenda canción. Fidai,
Bueno, no sé si la conocían esta canción, coméntenme si la conocían o no la conocían, las personas que han ido a actividades por Palestina, probablemente sí. Probablemente Mautini también, coméntenme si las conocían, son canciones muy importantes, ya les digo, son el himno nacional palestino. Mautini fue el primero y al día de hoy también sigue considerado un himno extraoficial al día de hoy, es muy importante esa canción, Mautini. Y esta canción, Fidai, es el himno nacional palestino. También había una versión que decía Biladi en vez de Fidai, pero el original es Fidai, el que dice Fidai. Esto por si por ahí escuchan también, en vez de lo mismo, pero dice Biladi, no dice Fidai, puede ser la otra versión, que dice Biladi en vez de Fidai, solo eso cambia. Tremendo. Ese es el himno de Palestina. Tenía muchas ganas de llegar acá, tenía muchísimas ganas de llegar acá. Más después de la clase que tuvimos, la clase pasada, que fue una clase muy dura. Llegamos acá, ahora las personas que vieron la primera parte pueden entender un poco más de cómo se llegó a esto, y empezar a ver las mentiras que hay, porque sé que muchos de ustedes conocen de la causa palestina, pero sé que muchas otras están empezando a chocarse ahora con esto. Entonces, pará, pero esto que me está diciendo contradice de lleno a lo que me dijeron. Bueno, es hora de corroborar, es hora de agarrar todo eso que te dijeron y todo lo que te dije yo y salir a investigar las dos cosas y ver quién de los dos te miente. Los invito, las desafío a hacer eso. Es importantísimo que hagan ese trabajo, porque así es como se van a dar cuenta que todas las mentiras caigan y queden las verdades, porque puede haber opiniones distintas, puede haber opiniones muy distintas, pero lo cierto es que esto es una lapicera. Puede gustarte una lapicera o puede no gustarte, pero esto no es una bicicleta, es una lapicera, y decir que esto es una bicicleta es mentir. Entonces, las cosas como son. Hemos tenido explicaciones y hemos tenido los himnos palestinos, canciones representativas que interpelan no solo a los palestinos, sino a todas las personas que aman la causa de la liberación palestina. Así que terminamos una parte muy importante, que era esta parte histórica. Igual sí, un poquito vacío, todo está emparentado, ¿no? Tuvimos historia, tuvimos causa, estamos cumpliendo uno a uno las cosas que les dijimos. Y ahora vamos a saltar a una parte particular. Ya estuvimos por Gaza, ya estuvimos por la Ribera Occidental, y ahora nos vamos a ir un poco a Jerusalén. Nos vamos a ir de la mano de Fairuz, una canción hermosa que se llama Zahrat al-Madain, la flor de las ciudades, dedicada a Jerusalén. Fairuz, para quien no la conocen, seguramente muchos la conocen porque es como la segunda más conocida del mundo árabe. La primera es Kulthum y la segunda Fairuz. Acá igual, sin embargo, en América se conoce más a Fairuz que Kulthum, pero en el mundo árabe Kulthum es lo máximo. Como mucho más. Vieron Mercedes Sosa, que ha tenido una importancia muy grande en América Latina. Bueno, Kulthum, eso y más. No sabría si había un exponente así en el mundo hispanohablante. Lo más cercano es Mercedes Sosa, y hasta ahí nomás, porque a mucha gente no le gusta, y hay mucha que sí. Kulthum se metes con... Miren, es como Maradona en la música, es como el Diego en la música, es grosísima. Para los egipcios ni hablar, y para los árabes en general, no le toques Kulthum porque es todo.
no solo musical, sino todo lo que representó. En el Club de la Cultura Árabe tenemos una clase especial sobre la década dorada de Egipto, que es sobre Kulthum y Abdul Nasser. Es una de las clases que nos ha hecho especial para nosotros, ha hecho el licenciado Ismael Adriz, que se la súper recomiendo en nuestra clase y recomiendo seguirlo a él, que tiene un montón de clases de temáticas árabes o de distintas cosas, es licenciado en ciencias políticas, también músico. Síganlo, Ismael Adriz es un crack, y en nuestra página web tenemos algunas clases especiales de él, como esta que les recomiendo. Y bueno, sin más perorata, las dejo con Zahrat al-Madain, la flor de las ciudades. Les pido disculpas por el video, les pido disculpas si no se las pido, porque podía conseguir un audio mejor, pero elegí este porque es el video original. Este es el video original, entonces quería darles esto, con ese toque histórico. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل
السلام وسقط العدل على المداخل. سقط العدل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان وإنني أصلي. الغضب الساطع آت، الغضب الساطع آت، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع آت، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة. من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. الغضب الساطع آت، وأنا كل إيمان. الغضب الساطع آت، سأمر على الأحزان من كل طريق بجياد الرهبة. من كل طريق بجياد الرهبة وكوجه الله الغامر. لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي. سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية. وستمحو يا نهر الأردن آثار القدم الهمجية. الغضب الساطع بجياد الرهبة. الغضب الساطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة. سيهزم وجه القوة. سيهزم وجه القوة. البيت لنا والقدس لنا. البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بهاء القدس. بأيدينا للقدس سلام. بأيدينا للقدس سلام. بأيدينا للقدس سلام. للقدس سلام. للقدس سلام. Bueno, bueno, acá teníamos la canción de Fairuz, tremenda canción. No sé si les habrá gustado. A mí me vuela la cabeza, es una de mis favoritas. Ya la sé cantar, imagínense, y es larguísima. Me costó un montón aprenderla. Es larguísima, pero tantas veces la escuché. Es una de esas canciones que he puesto en loop una y otra vez. Le canta Jerusalén. ¿No? Si hay un ícono para los palestinos de Jerusalén, y a mí en particular me afecta un montón porque es de donde eran mis bisabuelos. Algunos de mis bisabuelos, una de mis bisabuelas era de Belén, dos de mis bisabuelos de Jerusalén, uno de Trípoli en el Líbano, no en Libia sino en el Líbano, el actual Líbano, en aquel momento era todo parte del Bilad y Sham. Una canción espectacular, también como les decía, una de las máximas exponentes que hay. Tiene varias canciones sobre Palestina, Fairuz, hay varias, hay una que se llama Al-Quds al-Atika, Jerusalén, la ciudad antigua,
Y tiene un montón más, tiene un montón más. También Kalsum también le ha cantado a Palestina. Bueno, todo el mundo le ha cantado a Palestina. La verdad no me entrarían los referentes árabes que le han cantado a Palestina. El Sheikh Imam también. Bueno, ni hablar de los palestinos, no van a entrar, pero esta canción es emblemática, se las quería dar. Esta no es para aprender a cantar porque es muy antididáctica para aprender a cantar. Pero sí les quería mostrar por la relevancia, ¿no? Que habla de Jerusalén, es una canción que tienen que tener, no puede haber un viaje a Palestina y que no esté esta canción. Sería un viaje a Palestina muy, muy actual, sería. Esta canción es del año 67. 67-68. Fíjense, ¿no? Como después les voy a decir. Vamos a ir con las diapositivas por así. Después les voy a contar un par de detalles de esta canción. Bueno, Fairuz es una cantante libanesa que sigue viva. Nació el 21 de diciembre del 35. Que si no me equivoco del 34. Sí, del 34, no del 35, perdón. Porque cumplió años, hace poco cumplió los 90 años, que estaba en todos lados compartiendo cosas de ella, de Fairuz. Sigue viva, es libanesa. Es una de las grandes referentes de la música. Y fíjense la voz que tiene una voz zarpada. Como decía Faya Yunan, hoy tiene voz muy en algunos tonos como ella, pero es como la referenta, ¿no? Como, wow, tiene la voz de Fairuz, ¿viste? Como acá en Argentina juega como Maradona. Bueno, una cosa así que durante mucho tiempo era eso, ahora es Messi, ¿no? Pero era como la vara de comparación, una vara altísima. La verdad, una vara altísima para compararse con esta mujer tan representativa de la música árabe. La canción habla justamente de Jerusalén y les quería hablar un poquito de... la música, esto sí, también, perdón, se me iba ese detalle. Esta canción de Fairuz, la música la hicieron los hermanos Rahbani, que son unos hermanos en el Líbano importantísimos. Han compuesto cualquier cantidad de canciones para cualquier cantidad de artistas. Son también productores de cine. Son uno de los grandes referentes culturales del mundo árabe y del Líbano en particular y del mundo árabe en general. Los hermanos Rahbani son grosísimos. También le han hecho música, si mal no recuerdo, a Julia Butrus. Bien, esta canción le canta a Jerusalén, el nombre es Al-Quds. En la primera clase vimos un poquito, ahora vamos un poquito más para recordar. Jerusalén es una ciudad que fundaron los cananeos. Tiene más de 4.000 años. Tiene, si no me equivoco, 6.500 años, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, son 6.500 años, por lo menos que tiene la ciudad. La fundaron los jebuseos, que era una tribu cananea. Los jebuseos eran una tribu cananea, son los fundadores de Jerusalén. El nombre original era Ur-Salam, que sería algo así como Casa de la Paz o Templo del Dios de la Paz. Salam era el Dios de la Paz, Casa del Dios de la Paz o Templo del Dios de la Paz. Esto porque en la historia van a encontrar que, no sé, por ahí algunos que dicen que la fundaron los hebreos, no, simplemente llegaron ahí como tantos otros pueblos que pasaron y conquistaron Jerusalén. Los fundadores fueron los cananeos. La ciudad de Jerusalén era una ciudad grande, fue en el 48 durante la Nakba, la parte occidental fue ocupada, trataron de ocupar todo, pero el ejército jordano frenó ahí el avance sionista en ese punto. Cabe resaltar que el ejército jordano había arreglado con las autoridades sionistas el avance de Israel por mucho territorio excepto por Cisjordania. El tema era que Cisjordania se la dejen a Jordania, era un pacto que había hecho que después fue presidenta, una criminal sionista, Golda, ahora no me acuerdo el nombre, Mabovitz creo que se llama, Golda Meir la conocen ustedes, que es el nombre falso, Meir, Mabovitz o algo así es el apellido. Tampoco, también es de Europa oriental. Bueno, ella transó con el rey de Jordania que dejen avanzar ahí siempre y cuando respeten la ciudad santa. No cumplieron con eso, avanzaron, trataron de llegar y bueno, el ejército jordano lo frenó. Entonces ocuparon gran parte de Jerusalén. Y en el año 67, en la guerra de la Naxa, que ustedes por ahí conocen como la guerra del 67 o algunos con la guerra de los 6 días, guerra de los 6 días es el nombre que usan los sionistas. No es un nombre neutral, es un nombre sionista. Cualquier historia que lean ahí va a estar con ese título. Va a ser porque es sionista, o tal vez no es sionista, quiere ser neutral, pero leyó la historia sionista y la tomó como neutral. Y los árabes usan Naxa. Tampoco es neutral, es la parte de los árabes, tampoco es neutral. Algo neutral podría ser guerra del 67, si quieren como neutralidad alguno. Pero bueno, acuérdense que hay un ocupante y un ocupado, un colonizador y un pueblo que lucha por resistir. En el 67 fue ocupada la totalidad de Jerusalén. Hoy Jerusalén está completamente ocupada por Israel.
Y esto viola la resolución 242 bis del 22 de noviembre del 67, que es una resolución del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General. Vieron que les contaba hoy, las resoluciones de Naciones de la Asamblea General son recomendaciones. Las del Consejo de Seguridad son vinculantes, están obligadas a cumplirla. En el año 67 salió la resolución el 22 de noviembre que Israel se tiene que retirar de Jerusalén Oriental, de Cisjordania, de Gaza, de las granjas de Sheba en el Líbano, de los altos del Golán en Siria, de la península del Sinaí. No cumplió con nada de eso. Muchos años después, transando con Egipto, se retiró del Sinaí a cambio de que, bueno, el Egipto le entregue toda su soberanía a Estados Unidos, ¿no? Así que sigue ocupando al día de hoy sin cumplir la resolución de las Naciones Unidas. Esta es la ciudad de Jerusalén. Y acá unos pequeños. Por eso en la canción decía Al-Beitulaná y Al-Qudsulaná. Al-Qudsulaná, Jerusalén es nuestra. Al-Qudsu, como Al-Qudsu Laná. Al-Quds, Jerusalén o Al-Qudsu. De las dos maneras está bien, Al-Quds o Al-Qudsu. Al-Qudsu por una cuestión gramatical, si no es Al-Quds. Al-Qudsu Laná, para nosotros, es nuestra. Laná significa es nuestra o es para nosotros. Al-Qudsu Laná. Y al Beitulaná. La canción hace referencia, como vieron, a Jesús, hace referencia al profeta, que acá un dato importantísimo que hoy les contaba un poquito, decía si tenía tiempo les voy a decir, que me dio el tiempo, así que les voy a contar. Hay un acontecimiento muy importante en el Islam, que yo no sé si lo llegamos a ver la primera clase o no, que incluye a Palestina, que es la noche del viaje nocturno. Leila, el Isra o al Miraj. Al Isra es el viaje nocturno y al Miraj es la elevación al cielo. En la cosmovisión islámica, si no me equivoco, antes del mes de Ramadán ahora no lo tengo bien presente, el calendario islámico. El calendario islámico es un calendario lunar. El profeta vuela, es llevado por Dios desde la Meca, donde estaba él, desde la Meca a Jerusalén, al templo más antiguo, que era, bueno, el templo de Sulaimán. Lo lleva a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, ahí donde ven esta imagen que está acá, que les repito, no es la mezquita de Al-Aqsa, ese es el Domo de la Roca. La mezquita de Al-Aqsa está justo enfrente del Domo de la Roca. Este se llama el Domo de la Roca y queda en la explanada de Mezquitas de Al-Aqsa. Todo el patio se llama Esplanadas de Mezquitas de Al-Aqsa, todo el patio. Pero ahí está la mezquita de Al-Aqsa, que es la que está enfrente, y está esta otra que es el Domo de la Roca, que no es una mezquita sino un lugar de adoración, sí, porque ahí debajo está la piedra, hay una roca, Qubba Sahara se llama, Domo de la Roca, justamente el domo es lo que ven ahí y la roca es lo que está dentro, que es la roca de la cual, según la cosmovisión islámica, el profeta Muhammad llegó y dirigió un rezo con todos los demás profetas y enviados de Dios, con todos los que vieron en la Biblia, todos estaban ahí para la cosmovisión islámica. El profeta dirigió el rezo, le dijeron a él que dirigiera el rezo. Estaba Jesús, que en árabe es Isa, en árabe, no para los musulmanes, sino en árabe en sí es Isa. Musulmán, cristiano, judío, no importa. Isa es el nombre en árabe. Estaba Moisés, Musa en árabe. Estaba Moisés, estaba Abraham, Ibrahim en árabe. Estaba Noé, estaban todos los profetas. Entonces se llama Al-Isra porque viajó ahí. Y después Al-Miraj porque desde el muro, ¿vieron el muro que les hablaba hoy? El muro de los lamentos o el muro del Burak para los árabes. El muro del Burak es porque ahí Dios envió un animal mitológico, por decirlo de alguna manera, que es como un toro con alas, algo así, que se llama Burak, por eso se llama Hayat al-Burak, y que desde ahí subió al cielo, y bueno, pasó por los 7 cielos. Lo pueden encontrar, me piden a quien le interese esta historia, que quiera conocer de la cosmovisión islámica o de esta historia en particular, me pregunta, ¿qué es esa noche que dijiste, la noche del viaje nocturno? Acuérdense de esa manera porque en árabe no se van a acordar. Leila, Al-Isra o Al-Miraj en árabe, para los que saben árabe. Si no, la sura del viaje nocturno, les puedo pasar la sura o las historias que se cuentan al respecto. Es un lugar emblemático para todas las religiones. Y bueno, antes se compartía y se vivía en paz hasta que llegó la brutalidad, como dice, ¿no? Así que esta es una hermosa canción de Jerusalén, que es 100% palestina. Y bueno, ya estamos llegando al final de la clase. Creí que no me iba a alcanzar el tiempo, pero me alcanzó. Recorté la parte histórica, recorté bastante para no aburrir. Quiero que les quede algo de la parte histórica. Quiero que les quede algo importantísimo. Ya lo he dicho, pero lo quiero recalcar porque son cuestiones muy importantes. Una, sionismo y judaísmo son cosas completamente distintas. El sionismo, acuérdense, es una ideología política. Y como hemos visto, es colonialista, racista, imperialista, genocida desde su fundación fue planteada de esa manera.
Por eso no hay que, una de las cosas que les quiero aclarar, no hay que caer en que hay un sionismo bueno y un sionismo malo, como nos quieren vender, un sionismo malo de derecha y un sionismo bueno de izquierda, no. Los crímenes los cometieron juntos. Los partidos de la izquierda israelí, sionistas, cometieron los crímenes juntos. El sindicato Histadrut no admite árabes, por décadas no admitió y creo que sigue sin admitirlos. Si es sionista, es racista, porque la base es un Estado exclusivo y excluyente para los que ellos denominan el pueblo elegido. Entonces es racista y excluyente, y si es racista, está mal. No es que no existe. El sionismo de izquierda es una farsa, es una completa farsa, y fueron desde los kibbutz mismos se llevó a cabo la limpieza étnica. Ahí fueron entrenados los colonos que masacraron a los palestinos. No se dejen engañar, no es que Israel era un paraíso socialista que se volvió facho. Israel desde antes de nacer ya estaba concebido como un proyecto colonial, imperialista y racista, como hemos visto. Entonces no caigan en eso, y tampoco caigan en creer que sionismo y judaísmo es lo mismo, que era lo que iba a decir. La segunda cosa que quiero que tengan en cuenta: el judaísmo, acuérdense que es una religión y también puede ser entendido hoy como una cultura. Hay personas que son culturalmente judíos, no son practicantes religiosos, no creen en Dios, pero siguen las prácticas culturales del judaísmo y se consideran judíos. Entonces eso hay que respetar. El sionismo usurpa el nombre del judaísmo como escudo, como dicen, ataca como Estado y se defiende como religión. Así que, perdón, vamos a volver acá. Esas son algunas de las cosas que quiero que tengan claras. Otras cosas que quiero que tengan claras, que pasé muy por arriba, es los segmentos de la población palestina, para que puedan entender un poquito más los segmentos de la población palestina. En el 48, como vimos, Israel se apoderó del 78% de Palestina. Y 2 de cada 3 palestinos fueron expulsados de sus tierras, pasaron a ser refugiados. Entonces hay un sector de la Palestina, de palestinos refugiados, que viven en el exilio, que fueron despojados de todo, de su tierra, de sus bienes, de todos, y vivieron en el exilio y nunca pudieron volver a sus casas y no pueden volver al día de hoy. Tenemos los refugiados palestinos. También nació otro grupo de palestinos ahí, que son los palestinos del 48, o los de Palestina Interior, que son esos palestinos que Israel no pudo expulsar, que viven en ese 78% que Israel ocupó, lo que le llamamos Palestina Interior, y que no los pudieron expulsar, que hoy son aproximadamente un 23% de la población israelí. Un 23% de la población israelí, o sea, casi una cuarta parte de la población israelí, son palestinos. Palestinos del 48 o palestinos de Palestina Interior. Que para Israel son ciudadanos de Israel, pero no tienen nacionalidad. Según el documento israelí, tienen ciudadanía, pero nacionalidad, y desde la ley del Estado-Nación, que creo que es del 2018, no tienen derecho a la autodeterminación. Como Taufik Sayyad, que habíamos visto. Pueden acceder a cargos menores en alcaldías, pero no pueden presidir el país, no pueden formar parte del ejército, igual no lo formarían. La gente en su sano juicio, traidores siempre hay, algún que otro traidor puede llegar a haber, y no tienen los derechos nacionales. Entonces tenemos esa segunda, teníamos los refugiados expulsados de su tierra y los que no pudieron expulsar, como Taufik Sayyad, que son los palestinos del 48, los palestinos de Palestina Interior. En el 67 invaden el resto de Palestina. Entonces pasa a haber un tercer grupo, por decir de alguna manera, que son los palestinos que quedan bajo esta ocupación israelí del 67, en ese 22%, que es Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que es donde está el Domo de la Roca que veíamos, está en Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Estos viven bajo ley marcial. Y ahora esa parte también se dividió. Esa parte de los palestinos del 67, que son los palestinos bajo ocupación, también se dividió. Porque si viven en Cisjordania, viven, como vimos en ese mapita con el muro, vieron que les mostré que había un mapita con zonas A, B y C, donde los palestinos solo pueden estar en las zonas A. Bueno, los palestinos están presos en los pequeños bantustanes. Y para trasladarse necesitan de que los deje pasar un soldado ocupante. En Jerusalén es aún peor, pues Jerusalén está completamente aislado y solamente pueden entrar a Jerusalén los israelíes, obviamente, los turistas, pero ningún palestino de Cisjordania puede entrar en Jerusalén. Necesitan un permiso especial que no se lo dan a nadie. Hay personas que viven en Belén, a 20 kilómetros de Jerusalén, que antes iban caminando y no pueden entrar. Porque Jerusalén, la gente de Jerusalén tiene un pasaporte en particular, un pasaporte especial, si no me equivoco es un pasaporte verde, si mal no recuerdo, que es con el que un palestino puede entrar a Jerusalén. A Jerusalén solamente puede entrar un palestino de Jerusalén al día de hoy que hago esta clase, desde hace ya varios años. O sea, tienen un régimen de apartheid severo y los están expulsando día a día, les demuelen la casa y los expulsan, como vimos en Sheikh Jarrah, por ejemplo. Los están expulsando, están llevando a cabo una limpieza étnica día a día. Y quedó la parte de Gaza,
que antes estaban bajo ocupación, y bueno, ya hablamos la clase pasada, ¿no? Hoy Gaza es un campo de concentración y exterminio, ya desde hace varios años lo es, hoy está más crudo que nunca. Así que tenemos 3 estratificaciones: el refugiado, el palestino de Palestina interior y el palestino de Palestina ocupada. Hoy ya esos palestinos de Palestina, perdón, de Palestina ocupada, no, de Palestina del 67. La Palestina del 67 bajo, ocupación desde el 67. Y esos lo podemos dividir en 3 partes. Cisjordania, donde tiene una vía restringida en pequeños bastustanes, donde tienen el muro. Jerusalén, donde están encerrados, donde solamente pueden entrar la gente de Jerusalén, el resto de Palestina no puede entrar, y la Franja de Gaza, un campo de concentración y exterminio. Esas son algunas cosas que quiero que les quede para entender un poco al pueblo palestino. Y volvemos a Jerusalén, Jerusalén que es nuestra, la vamos a recuperar, Jerusalén va a ser nuestra y será multirreligiosa nuevamente, multicultural, pero con soberanía palestina, que es lo que corresponde. Ya cada vez falta menos y nos vamos a ir de la clase de hoy, que espero que les haya gustado, con una canción justamente que se llama Ana ibn al-Quds, soy hijo de Jerusalén. Ana ibn al-Quds, Ana min Hun, soy de aquí. Soy hijo de Jerusalén, soy de aquí. Nos vamos a ir con esta canción. Espero que les haya gustado. Espero que la disfruten. Cualquier información que necesiten, me pidan, que quieran profundizar, quieren el libro que hoy les hablé de Teodoro Herzl, me dicen. También con respecto a la resolución 181, que hoy les hablé, hay un libro muy bueno que se llama Israel, Estado de Conquista, que acá no lo tengo en otra librería, en otra biblioteca. Israel, Estado de Conquista, de Miguel Ibarlucía, donde explica todo esto que expliqué hoy de la resolución 181, que es ilegítima. Si quieren leer más sobre la revolución del 36, me piden y les mando documentales. Hay un documental muy bueno que se llama Nakba 1 y 2, que lo hizo Al Jazeera, cuando se cumplieron 60 años de la Nakba en el año 2008, donde toda la primera parte habla de lo previo a la Nakba. Y es genial, es fenomenal, es un re documental. Y después, la parte 2 habla del 47, 48 en adelante, toda la Nakba. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase, espero que les gusten. Les voy a mandar los estribillos de Fidai al grupo de WhatsApp. Y bueno, nos vamos con la última cancioncita. Nos vamos con esta canción de despedida. Los saludo, la saludo. Ma salama, allamakum. أنا ابن القدس ومن هون من هون أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحن وعظمي منها وفيها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحن وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها القدس الله حميها احنا الحق الماضي الطالع عن قدس الأمي بندافع احنا الحق الماضي الطالع عن قدس الأمي بندافع من كل حارة وبيت وشارع ومن كل حارة وبيت وشارع يشهد الله راح نفديها يشهد الله راح نفديها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها والله مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحن وعظمي منها وفيها ولحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها القدس الله حميها
فيها